Hola, buen día. Bienvenidos a una nueva edición de Gente de Cine, un ciclo de entrevistas con profesionales de la industria del cine. El día de hoy tenemos el placer de charlar con el director de fotografía de La Mujer Hormiga, una película que acaba de estrenarse en cines en Argentina. Es una película de Betania Capato y Adrián Suárez. Esta persona en 2004 fundó su propia productora, Insomnia Films, que hasta hoy en día produce cine de autor. En 2010 realizó su primer largometraje como director de fotografía, la película Mensajero con Martín Solá, y después contribuyó a su trabajo de documental Hamdan, rodado en Palestina, y también la película La familia chechena, rodada en la zona de conflicto entre Rusia y Georgia. Últimamente trabajó como director de fotografía en relato que cruza ficción y documental, La crecida, del director Ezequiel Enríquez. Y demás vamos a hablar con Gustavo Schiaffino directamente. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Me gustaría empezar la entrevista preguntándote sobre tu trabajo en la película La Mujer Hormiga. Leí una nota de Betania Capato acerca de la película que decía: como directora me interesaba especialmente la idea de contar una historia de personajes donde la cámara pudiera convertirse en una verdadera compañía. ¿Cómo fue para vos trabajar la fotografía con esta consigna en mente? ¿Qué decisiones artísticas tomaste para, como dice Betania, acompañar verdaderamente cada una de las protagonistas? Bueno, gracias por la invitación. Toda película tiene como un centro en donde uno... Es decir, el cine es un arte, por lo menos lo que me toca a mí, en la fotografía y la cámara. Siempre que hago fotografía intento hacer la cámara, casi en todas las películas que hice. Es un arte mediado técnicamente, ¿no? Entonces, una de las propuestas que yo siempre trato de hacer es cómo reducir esa técnica, cómo no te iba a hacerla desaparecer, como esa discusión que había entre Pardón y Cartier-Bresson, que decía, bueno, ser invisible o ser chiquito. Yo prefiero esta idea de lo chiquito, ¿no? Porque siempre hay alguien ahí, hay una subjetividad, y esa es la parte que me gusta desarrollar, es decir, de qué manera podemos estar teniendo todas las capacidades que da el lenguaje, y su potencialidad narrativa, su potencialidad de la belleza, del sonido, pero tratar de que esa experiencia técnica no sea un obstáculo. Entonces, siempre que abordo un proyecto, intento reducir eso a la mínima expresión. Cada proyecto tiene su particularidad, no fue lo mismo en la trilogía que hicimos con Martín, que la terminamos con Metok en India. Pero en esta película sí había una necesidad de que el centro eran las actrices, de que el centro neurálgico era esa relación entre los personajes. Entonces, una de las decisiones que tomamos fue iluminarla todas con luz natural. La película está en 90% iluminada con luz natural. Intentamos no poner ningún elemento distractivo, ni trípode, ni bandera, ni difusión, ni nada adentro, todo que esté afuera. Y tomamos una decisión, que fue la primera película que lo hice, de trabajar a 2 cámaras. Entonces trabajamos con 2 cámaras, que la hizo Mariano Luque, que es un realizador, un excelente camarógrafo y un director. Entonces teníamos... Pero lo venía pensando, nosotros recién entendimos el uso de la cámara la primera semana, de la segunda cámara. ¿Por qué? Porque no era buscar un ángulo o un punto de vista diferente al que tenía la primera, sino que las dos tenían la misma importancia, ¿no? Eso que, digo, pienso, ¿no? Yo me gusta mucho leer sobre cine, y además el otro día estaba leyendo un libro sobre Cassavet, y él decía que una de las, en realidad el escritor que escribió sobre el caso decía que la escena más importante siempre es la escena que está filmando. Y no hay personajes secundarios. Si vos ves las películas de Cassavet, es muy difícil identificar si es un personaje secundario, si es un personaje de la trama principal. Cuando la ves por primera vez, después te vas dando cuenta que esos personajes van desapareciendo en la trama, pero en el momento en que aparecen, no sabes qué son. Son importantes, son principales, ahí está la vida, ahí está el sentido de la cosa. Bueno, un poco la segunda cámara tenía que tener esa expresividad y nos costó entenderla. Y en la primera semana nos dimos cuenta que en realidad la funcionalidad de la cámara era expandir. Yo lo digo, parece muy técnico, ¿no? Expandir espacio-temporal la escena. No, parece un biribiri. Pero en realidad es muy sencillo y es muy, muy material. Nosotros podíamos de esa manera, las actrices, Parodi, Eugenia, todos, Máximo, podían, yo hablo siempre por el nombre de pila, no de los personajes, podían moverse con más libertad. Entonces trabajamos sin marcas,
trabajamos sin una puesta precisa en un largo. Entonces, lo que intentamos hacer es generar como un set en donde, porque siempre la puesta de cámara, la posición de cámara, en función a una luz, nosotros tenemos la luz acá, si yo te encuadro así es una cosa, te encuadro así, eso es decir, ahí en una puesta sola hay un montón de puestas de cámara y posibilidades expresivas de eso. Entonces, un poco era eso, generar ese entorno y en el movimiento, pues yo entiendo que el cine es movimiento en el sentido de que las cosas van fluyendo y desarrollándose y hay que estar en ese estado de disposición, un estado de disposición técnico y un estado de disposición emocional de rápida respuesta. Esa fue la propuesta que hicimos desde lo técnico y si esto lo repito y a veces uno se escucha y dice, ¿por qué te digo lo mismo? Pero bueno, es algo que realmente entiendo que es así, que a lo largo de las películas que fui haciendo, no para quitarme la responsabilidad, al contrario, para darme la responsabilidad que tengo, digo, fui entendiendo que ¿qué es lo bello? Lo bello en su sentido no estético agradable, digo en su versión más contradictoria, más compleja, ¿no? Es ese punto en donde los prejuicios realmente... Porque uno piensa que los prejuicios son algo negativo o algo malo. No, es el punto de partida de algo, ¿no? Es el inicio de donde uno empieza a mirar. El cine, a mí en lo personal, yo vengo de la foto fija, después derivé el cine. Desde ese punto a mí me salvó porque me hizo conocer un montón de cosas que en algún punto, aunque suene medio New Age y demás, hizo conocerme a mí en relación a mis posibilidades, que no son infinitas, digo, puedo aportar en un sentido, en el otro no. Entonces ahí siento que hay algo con el hacer que es fundamental. Escuchaba recién a los chicos que hablaban, me inspiraban a pensar cosas, que creo que eso, que tiene que ver con el hacer, el cine, ¿no? En definitiva. Entonces, voy a cambiar un poco y voy directamente a la pregunta que preparé. Vos trabajaste en muchos países del mundo. Sí. Trabajaste en Chechenia, en Tíbet, fuiste en Palestina, etcétera, etcétera. Sí. Me gustaría saber cómo a vos te han fortalecido de filmar en lugares que no conocías, no hablaste el idioma, con personas que no eran actores, actrices. ¿Qué aprendiste desde el punto de vista, bueno, profesional, artístico y técnico también? Bueno, un poco de esto que veníamos hablando, que un poco ahí hice una deriva y creo que perdí un poco el hilo, pero es eso, es como, vos podés pensarlo todo, entendí los dispositivos, ahí está, vamos a organizar un poco, que hay dispositivos y que el cine es un lenguaje y que hay herramientas de control, cuando digo control no de manipulación, pero sí de control, en donde vos podés anticiparte a ciertas cosas. Y ese es el primer abordaje. Después tenés un abordaje personal de con qué te vas a encontrar. Me parece que eso tiene que entenderse como un punto de partida. Saber soltar es fundamental, sobre todo en ese tipo de películas, saber soltar, saber que hay un montón de cosas que no vas a poder hacer, aceptar eso. Insisto, yo creo que lo que nosotros intentamos reproducir en un cine de ficción, me parece que es un poco lo que yo fui descubriendo en un cine documental, que en realidad esa diferencia documental, ficción, son diferencias más que funcionan para organizar un poco en los festivales, son ajenas al lenguaje del cine. No siento que haya una diferencia. Sí puede haber una diferencia de producción en términos de costo, internalización, pero no siento, si uno recorre la historia del cine va a encontrar un montón de películas que son inclasificables de ninguna manera. De hecho, todo lo que toca los márgenes, lo híbrido hoy, hoy con la tecnología, digo, la capacidad de estar presente en un instante, es muy difícil catalogarlo. Para mí son categorizaciones que ya quedaron en desuso. Entonces no noto una diferencia entre la ficción y el documental en ese sentido. Pero creo que el punto de partida es ese estado de disposición. A ver, ¿qué propone y qué yo imaginé y qué tengo que dejar de... Me parece que si eso está bien y, por supuesto, esto que te digo para mí es muy fundamental. Digo, por ejemplo, para citarte un ejemplo, en la trilogía nosotros sabíamos que íbamos a tener una voz en off, Hamdan, la de Palestina, que iba a cruzar todo el relato. Entonces, el personaje que nosotros teníamos que buscar, la persona a encontrar, nosotros tenemos un trabajo de 3 a 4 meses en terreno, vamos montando en el momento. Entonces, en Cisjordania era, ¿no? Sí, en Cisjordania, claro. Entonces, claro, necesitamos un personaje que no es esa voz en off.
Entonces ya sabíamos que el personaje lo podíamos liberar de la acción, no tenía que quizás tener una acción o un movimiento o tener que tener una fisicidad que nos acompañe a nosotros, era su voz. Y sí, un gran primer plano, sabíamos que empezaba y terminaba con un primer plano. En cambio, por ejemplo, Metok era un personaje que se trasladaba, por lo tanto ese personaje sí tenía que tener unas cualidades cinematográficas, de movimiento, de expresivos, en otro sentido. Entonces me parece que esos son los pilares que te plantan en un lugar para poder empezar a construir. Después es la realidad que se mueve, nada es como uno quiere. No sé, nosotros en esa película teníamos en un momento él tenía que recordaba a sus compañeros de celda, sus compañeros de cárcel. Entonces dijimos, bueno, vamos a filmarlos, encontrarlos a todos, citarlos a todos en un granero con una lucecita que venía por una ventana, nos llevó, no sé, 15, 20 días. Entonces, y de repente nos dimos cuenta ahí que eran los retratos. Nosotros no íbamos pensando que íbamos a... La historia nos va llevando. Y yo creo que el cine, en ese sentido sí creo que la ficción está un poco más condensada porque generalmente el tiempo es más corto, pero también está esa disposición a ver qué aparece. Claro. No sé, Julieta Ballina, el baile de Julieta Ballina apareció cuando salimos una noche y ella bailó y de repente bailó tan hermoso que... Justo quise preguntarte si recuerdas una escena de esta película de la mujer hormiga que así te quedó en la memoria que filmaron y ¿esto fue entonces improvisado? No, la vimos bailar. Ajá. O capaz que los chicos ya la sabían. Entonces yo la vi bailar y me pareció hermoso, se lo comenté y los chicos ya lo tenían pensado, pero digo, yo no lo sabía. Claro. No, una escena que me encanta es la que están de las dos en el baño. Cuando se pintan, claro, los labios. Me parece que hay algo ahí, pero es muy personal también, digo, que tiene que ver con ese tiempo continuo del cine que no para y que se va moviendo y el hecho de un punto de vista. A mí me encanta cuando el cine empieza a complejizarse desde un solo punto de vista. A mí me encanta la cámara anclada y los movimientos desde un eje. Me gusta mucho desde lo personal. Esa escena me gusta un montón. Hay muchas. Me gusta mucho la película. Contento. ¿Y cómo fue filmar en Santa Fe y en sus alrededores y después cómo filmar en una casa, un solo lugar? ¿Cómo trabajaste eso? Bueno, trabajar, como decía Lau, trabajar en una casa te ayuda un montón porque la observación, en el caso cuando trabajas con luz natural, es fundamental para poder anticiparte mínimamente a las cosas. Entonces, el hecho de estar siempre en ese lugar y para que pasen los días, vas descubriendo cosas. Mirá, a esta hora pasa esto, mirá si cerramos esto. Entonces, me parece que en ese sentido me ayudó un montón. Creo que fue inteligente la decisión. Fue una película en 3 semanas, entonces muchas escenas. El clima es poco pesado, el calor, pero nada, es como, me encanta, digo, casi todas las películas que hice las hice en otro lugar. Filmé algunas películas en Buenos Aires que me gustaron mucho, no en particular. Yo creo que como en toda situación, las relaciones, los vínculos, las personas son lo que marcan el pulso de las cosas. Después, todo eso, vos estás en un lugar, sos la misma persona, digo, después te acostumbras, puede haber más día, más noche, más frío, más viento, trayectos más largos, bueno, pero como tenemos una productora espectacular como el audio, todo eso estaba pensado y era todo muy cerquita, entonces pudimos aprovechar mucho el tiempo. Muy bien. Y desde tu punto de vista de cineasta que ya tiene mucha experiencia, si deberías darnos un consejo a nosotros, los estudiantes, la gente que recién se acerca del cine y que quiere dedicarse a lo que vos haces, dirección de fotografía, ¿qué le dirías? Bueno, primero, no hay manera de crecer si no crece el entorno, si no crecen los compañeros, tu equipo, gente. Tomarse todo en serio, aunque sea que no haya dinero, aunque sea que sabes que la resonancia va a ser muy chiquita. Me parece que esa seriedad y esa vinculación con el otro genera ese respeto necesario y ese compromiso. Para mí es imposible crecer sin el otro, no hay manera. Por eso yo creo tanto en los equipos. Mirar, ver mucho cine, leer, tratar de observar, estar atento, estar paciente, saber que las cosas demoran. Y después mandarse a hacer, ¿viste? Yo creo que, hoy estamos en un momento histórico, tecnológico, que estamos muy cerca de
casi no necesitas poco. Esto no se entienda mal, porque digo, parece que no necesitamos nada. Que cada uno puede hacer... No, de ninguna forma. Claro. Necesitamos el instituto, necesitamos nuestro derecho, necesitamos tener las condiciones mínimas necesarias. Lo que quiero decir es que pensando en un estudiante, me parece que esas 3 cosas son importantes. Un equipo, poder cultivarse a uno, me parece fundamental, pero no cultivarse en un tiempo determinado, que puede ser esos 3, 4, 5 años que estudia. Es un camino, porque uno va cambiando. Claro, yo siempre digo, uno, ¿cómo era? No, me parece que no son tantas las respuestas porque cambian muy rápido las preguntas. Entonces, es un constante devenir que me parece que es una decisión más de vida. Y sí, algo es importante, que no hay que correr atrás de lo perfecto, porque me parece que sería muy frustrante, creo que es casi imposible, pero sí me parece que sí podemos elegir tener una obra, desarrollarla a lo largo del tiempo. Me parece que en los tiempos que vivimos hoy, donde la imagen, cualquier tipo, ya hoy casi están todos customizados los looks que pueden hacer un director, un colorista recontra prestigioso en Nueva York o en Argentina, ya hoy lo tenés en una aplicación. Entonces me parece que hoy eso, lo verdaderamente revolucionario, entre comillas, es la obra. Es decir, es sostener en el tiempo un trabajo que tiene que ver con una presencia y con la evolución de una mirada personal sobre, en este caso, el cine. Me parece que eso sería, bueno, eso vamos a intentar hacerlo, estamos ahí trabajando en el día a día, pero bueno. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por estar con nosotros y suerte con tus futuros proyectos y películas. Gracias otra vez.